un gusto estar acá, ahora como recién estrenada en mi segundo día como directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, y me siento muy orgullosa de presentar este libro. Muchas gracias, Angélica. ¿Sí se escucha bien? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. En el marco de la exposición Miguel Covarrubias, Una mirada sin fronteras, hoy tenemos el gusto de darles la bienvenida a este Palacio de Cultura Banamex y de compartir este espacio con grandes académicos y especialistas como Angélica Velázquez, Rita Eder, Itzel Rodríguez, Israel Rodríguez, Antonio Saborit, para presentar el libro Miguel Covarrubias, De América a los mares del sur, trazos, diagramas y contactos, editados por Rita Eder. Esta es una obra dedicada a una de las figuras más fascinantes de la cultura mexicana del siglo XX, quien, como lo describe Sergio Raúl Arroyo, curador de la exposición que presentamos en la planta baja, Miguel Covarrubias, es un artista muy interesante que tomó su propio camino, sin fronteras, porque no impone métodos, no impone formas, no impone ideologías en su trabajo. Es un hombre abierto al mundo, fascinado por la modernidad, y es muy lúcida su perspectiva de lo que es el arte. Con una vasta obra, Covarrubias nos invita a mirar el mundo desde una perspectiva abierta, diversa y múltiple. Su talento se desplegó en campos tan diversos como la caricatura, la pintura, antropología, geografía y arqueología. Gracias a él, descubrimos que el arte no solo se completa, también nos ayuda a comprender quiénes somos, cómo pensamos y de qué manera nos vinculamos con otras culturas. En las páginas del libro que se presenta esta tarde, se revela un Covarrubias inquieto y curioso, un creador que supo construir puentes entre México y el mundo, entre lo ancestral y lo moderno, entre lo científico y lo artístico. Sus estudios, dibujos, mapas, no solo son piezas de gran belleza, sino también verdaderos instrumentos de conocimiento. Este libro nos muestra cómo Covarrubias encontró afinidades entre culturas lejanas, desde el centro de México hasta las islas del Pacífico, con un muy importante paso por el Harlem de Nueva York, y cómo sus trazos y pinceladas nos permiten comprender mejor la diversidad cultural de nuestro país en diálogo con el mundo. Se trata, en suma, de una obra que documenta y que inspira, porque nos recuerda que el arte puede ser una forma de conocimiento y la curiosidad una fuerza capaz de transformar la manera en que miramos la vida. Miguel Covarrubias es un artista que inspira un sinfín de investigaciones y nuevas lecturas. Y la buena noticia es que tendremos dos nuevas e importantes publicaciones. Esta que presentamos hoy con la UNAM y una más que estamos editando en Fomento Cultural Banamex, misma que comenzará a circular a fin de este año. Les invito a adentrarse a estas páginas con la misma curiosidad y apertura con la que Miguel Covarrubias recorrió el mundo para descubrir en cada trazo nuevas formas de pensar nuestra identidad y nuestro lugar en la historia. También aprovecho la ocasión para invitarles a visitar la exposición en su último fin de semana, que hasta el día de hoy hemos contado con la presencia de 300,000 visitantes de todas las edades, pero sobre todo la de los más jóvenes, que han comentado que nunca habían visto la obra del artista. Nos entusiasma mucho poder presentarlo desde una perspectiva amplia y cronológica y resaltar el gran talento de Miguel Covarrubias como artista mexicano. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es un gran honor darles la bienvenida junto con Natalia Polak en este recinto tan entrañable para el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Palacio de Cultura Banamex, el Palacio de Iturbide, un espacio que sentimos como nuestra casa. Nos alegra especialmente reunirnos aquí enmarcados por la exposición dedicada a Miguel Covarrubias,
que aún tendremos el privilegio de disfrutar este fin de semana y que nos recuerda la dimensión de un artista que supo mirar a México y al mundo desde una perspectiva cosmopolita y una sensibilidad privilegiada. Quiero agradecer sobre todo la compañía de Natalia Pollack y mi reconocimiento también por su apoyo, el apoyo decidido de Fomento Cultural Banamex, ahora Patrimonio. Sí, gracias. Creo que esta es una gran ocasión para que celebremos esta alianza que hemos tenido desde la fundación del instituto, desde la Fundación de Fomento Cultural Banamex, ya con más de 30 años y además de desearle como todo el éxito en esta nueva gestión, en esta nueva encomienda, pues deseamos también seguir fortaleciendo las alianzas tan exitosas que hemos tenido durante estas décadas. La figura de Miguel Covarrubias resulta central para la historia del arte del siglo XIX. Su obra polifacética, que va de la caricatura a la pintura, de la ilustración editorial a la etnografía, de la museología a las artes escénicas, nos habla de un espíritu curioso y abierto que encontró en las artes un medio para comprender al ser humano en toda su diversidad geocultural. Covarrubias fue capaz de situar a México en un diálogo global, al mismo tiempo que exploró con rigor y pasión el arte y la riqueza de las tradiciones de los pueblos originarios. Hoy celebramos la publicación del libro Miguel Covarrubias, de América a los mares del sur, editado por Rita Eder, querida investigadora emérita del instituto, en colaboración con un destacado grupo de autores. Este volumen no solamente enriquece el conocimiento sobre Covarrubias, sino también abre nuevas perspectivas sobre su manera de entender el arte y la cultura en el contexto de un siglo convulso y cambiante. Quiero aprovechar también la ocasión para reconocer el apoyo de Fomento Cultural Banamex para la realización de este libro. Me complace enormemente que esta presentación cuente con la participación de colegas muy queridos y de gran prestigio, de Itzel Rodríguez, de Israel Rodríguez, quien junto con Rita Eder compartirán con nosotros sus reflexiones que sin duda nos permitirán apreciar aún más la complejidad y la riqueza del legado de Covarrubias. Sean todas y todos bienvenidos a esta presentación. No se oye nada. Es que hay un ruido. Así, así está bien. Qué horror. Bueno, primero quiero agradecer, bueno, voy a hablar después que hablen mis dos brillantes colegas, pero quiero agradecer a Fomento Cultural Banamex la posibilidad de hacer una edición como corresponde a alguien que estaba tan cercano y tan enamorado de las imágenes como fue Miguel Covarrubias. Y pues por supuesto al departamento editorial del Instituto de Investigaciones Estéticas, que puso enorme empeño para que esto pudiera salir en tiempo para esta presentación antes de que acabe la exposición. Y quiero también agradecer a Israel Rodríguez, colega del instituto, colega de varias aventuras académicas, y muchas gracias por estar aquí para presentar este largo libro. Y a Itzel, que ya conoce mis primeras incursiones
Covarrubias, porque este proyecto es larguísimo. Empezó en el 2015 con una beca Edmundo Gorman en Colombia, que me permitió visitar a fondo los museos a los que Covarrubias recurrió para muchos de sus proyectos, y ahí empezó la idea de hacer un proyecto específico sobre Covarrubias. Bueno, ya hemos hecho algunas publicaciones, especialmente un número de la revista del Instituto, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, resultado de un coloquio internacional que para nuestra sorpresa atrajo a mucha gente de muchos lugares, de China, de Inglaterra, interesados en Covarrubias. Hubo varios coloquios más y luego este libro, del que hablaré más tarde, pero cedo la palabra a Israel Rodríguez. Sí, así. Al revés, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué de orden? Al final. Bueno, también les quiero advertir algo. Este proyecto es un proyecto conjunto, digamos, bajo mi iniciativa en cierto sentido, pero no hubiera sido posible sin la participación de muy brillantes alumnos de la maestría y el doctorado en Historia del Arte de la UNAM, y entonces están todos en el extranjero. Unos están en la Polinesia, otros en los Estados Unidos, otros en Inglaterra, en fin. Y entonces yo les pedí que enviaran algo para participar de esta presentación, porque ellos fueron muy importantes para hacer este libro. Y tanto Itzel como Israel aceptaron leer sus participaciones. Y entonces le doy la palabra a Itzel Rodríguez. Gracias. Buenas tardes. Pues me siento muy honrada de presentar este libro tan hermoso, tan inspirador, tan inteligente. Agradezco especialmente tu invitación, Rita, y a Anaí, que no está con nosotros, pero que vamos a leer una participación de ella más tarde. Bueno, este libro está grande, ahora lo veo. Reúne 7 textos que exponen los resultados de investigaciones que exponen una notable exigencia intelectual y de a prueba de todo rigor académico. Son investigaciones dedicadas a la obra y al pensamiento de Miguel Covarrubias. Rita Eder, la editora, autora y la brújula teórica que orientó la exploración en la cartografía Covarrubias, es, pues digamos, el alma del libro. Ella explica en la introducción que estos trabajos se desarrollaron durante más de un lustro de investigación académica. Ahora veo que son 10 años de investigación académica y de reflexión colectiva. Ello se constata en la riqueza del contexto conceptual e histórico que se desarrolla a lo largo del libro. Este libro tiene como antecedente inmediato un suplemento al número 116 de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, que se publicó en la primavera de 2020. Les voy a decir pues un listado de los textos que se encuentran que van a encontrar en este libro. Rita Eder aporta 3 textos dedicados a la caricatura. Uno de ellos es el que dedica a la caricatura entre México y Nueva York, de Miguel Covarrubias. También, digamos, hace un texto dedicado también a las características de la nueva caricatura de esos años, y realiza una comparación muy interesante entre Sergei Eisenstein, Miguel Covarrubias, Roberto Montenegro y Bess Mogar. Después vienen el texto de Marco Polo Juárez,
que habla de la representación del afroamericano durante el Renacimiento de Harlem. Tenemos también en este libro 2 textos de Mónica Ramírez Bernal, uno de ellos dedicado al mapa de las formas artísticas del área del Pacífico y una propuesta sobre una topografía del arte, y un segundo texto que hizo en conjunto con María Alba Bovicio sobre dibujo arqueológico sudamericano en un libro de Miguel Covarrubias. Finalmente también Anaí Luna aportó un texto que tiene que ver con la relación entre las nociones que tiene Covarrubias sobre el estilo y la biología de las imágenes de Carl von den Steinberg. Entonces, comenzaré diciendo que esta es una edición pues muy cuidada, muy hermosa, y que constituye otro triunfo del equipo editorial del Instituto de Investigaciones Estéticas, que estoy segura que va a conseguir otro premio, y que una de las cosas que se agradece con este libro es que es de los pocos lugares, yo creo que en el mundo editorial, donde entienden la importancia de las imágenes cuando se trata de libros de historia del arte. Hay un respeto a las imágenes, hay un respeto a lo que piden los autores para sus textos, y se entiende que estas imágenes son una parte sustantiva del argumento general. Se agradece también pues que no son pocas imágenes, son muchas imágenes las que vamos a ver en este libro. Y uno de los aspectos más, a mí me pareció pues, geniales de esta edición es la portada, ¿no? En la portada no tenemos una obra, digamos, terminada de Miguel Covarrubias, sino que es un boceto de Miguel Covarrubias, con lo cual expresa muy bien el espíritu del libro. Porque es un libro que habla de procesos creativos, habla de las fuentes, digamos que del archivo que respalda todo este trabajo de Miguel Covarrubias, y en ese sentido, pues esta portada pues expresa muy bien estas nociones de archivo y de proceso creativo. Bueno, entonces, hablando de este archivo, del archivo, pues una de las cosas destacables de este libro es que es fruto, todos los textos son frutos de una investigación exhaustiva en archivos, pero en muchos archivos. Vamos a encontrar constantemente la referencia de los documentos de Miguel Covarrubias en Puebla, en diferentes archivos de Estados Unidos, diversos repositorios de Estados Unidos, de revistas donde él trabajó, de Vanity Fair, de Vogue, de New Masses, bueno, en New Masses que se hacen comparaciones. Y una de las aspectos interesantes del libro es que entre las imágenes, así como en el argumento, encontramos dibujos, estudios y todo tipo de fuentes de inspiración para las teorías que postuló Miguel Covarrubias, y eso lo vamos a ver al lado de los textos, lo cual pues nos da, digamos, una experiencia pues completa respecto de este artista. También me parece interesante que otro de los aspectos que yo encuentro novedosos en este libro es que no solamente se estudia los archivos con los documentos de Miguel Covarrubias, sino que se le ve a él mismo como un conformador de archivo. Es decir, o sea, Miguel Covarrubias reunía una enorme cantidad de materiales visuales que le interesaban, que le llamaban la atención y que después utilizaba o no utilizaba, pero que siempre formaban parte, digamos, de su imaginación respecto de los temas que va abordando, ¿no? Entonces, el archivo de Miguel Covarrubias, sobre todo habla de este archivo como parte de, digamos, como de adentrarnos en el mundo Covarrubias, es Mónica Ramírez. Este archivo de Miguel Covarrubias nos expone su perfil multidisciplinario,
y nos arroja luz sobre la forma en que aprendió el mundo y la dinámica de su metodología visual. Una de las frases que me parecen que resumen esta actitud es de Rita Eder y dice: las imágenes fueron para Miguel Covarrubias una habilidad y un método. Es un método de conocimiento del mundo y de cómo lo interpreta también, ¿no? Una de las primeras cualidades que mencionaré de este libro es que hay una cohesión conceptual de los textos. Es decir, que en el conjunto de textos se explican de forma integral el pensamiento y la obra de Covarrubias. Reconstruyen los horizontes culturales, intelectuales, artísticos, en donde desarrolló sus talentos. Y desde mi experiencia como lectora puedo decir que todos estos textos que están en este libro, son 7 textos, se vinculan de forma muy orgánica. Comparten enfoques teóricos para atender los problemas que plantean y señalan las correspondencias entre los temas. Incluso, una cosa que me dio gusto ver es que en las notas se comunican entre autores, ¿no? En la nota dice, se nota que hay comunicación colectiva, de la comunicación colectiva se aprecia ahí muy bien. Son notas, por supuesto, generosísimas, disfrutables todas. Y una de estos, digamos, elementos que constituyen esta coherencia conceptual del libro tiene que ver con el hecho de que Miguel Covarrubias se asumía como perteneciente a la modernidad, ¿no? Y eso es algo que les da, digamos, un terreno común a todas las investigaciones para poder partir de ciertas cuestiones comunes, ¿no? Entonces, de una modernidad que, bueno, sobre todo conoció en Nueva York, empezó a conocer en México, conoció sobre todo en Nueva York, y que tiene un carácter transnacional. Y que él, sobre todo, comienza a practicar a través de la caricatura en la revista Vanity Fair específicamente. Ello explica esta modernidad de Miguel Covarrubias, explica su atención a las corrientes vanguardistas y su participación en los cambios de paradigma en la comprensión de jerarquías artísticas y culturales. Entonces, a continuación voy a leer un listado de hilos conductores que yo encontré a lo largo de estos textos y que en diversa proporción, digamos, van a ir desarrollando según el tema, ¿no? Por ejemplo, uno de los hilos conductores de este libro es esta dicotomía entre lo popular y lo culto. No lo oculto, lo oculto. Sí, ¿no? Es la caricatura la que en este momento está, digamos, ingresando por las puertas del arte, la que permite establecer pues, digamos, movimiento dialéctico entre lo que es popular y lo que es culto. Y que Covarrubias, pues, según explican en sus textos Rita Eder, pues logra entender con muchísima inteligencia, ¿no? El uso sintético de la línea es lo que a él le permite hacer digamos, dar esos pasos entre estas jerarquías, entre lo que se consideraban, pues, dibujos populares y otro que ya se tomaba por arte. Otro de estos binomios que que solo mencionaré es, bueno, no mencionaré porque creo que es uno de los hilos conductores importantes del libro, es como lo formal y lo cultural, ¿sí? Uno de los aspectos súper interesantes de los argumentos que presenta el libro es la manera en que, digamos, que la forma no está separada de la cultura, sino está completamente implicada en lo cultural. La transformación de la forma expresa la transformación cultural y viceversa.
Es decir, con esta actitud de Covarrubias lo que está haciendo es pues invalidar toda noción de autonomía de la forma estética y hablar de lo formal y lo cultural como algo que se acompañan todo el tiempo. Otra dicotomía es la que se presenta entre dibujo y pintura. Y ahí para no tardarme tanto, también dibujo y fotografía, ¿no? El dibujo es, yo creo, uno de los motivos principales de reflexión del libro, ¿no? El dibujo que, como sabemos, pues se encuentra dentro de la tradición artística como esa actividad de los artistas que sobre todo expresa un universo intelectual. Y el dibujo como algo primigenio que está, digamos, al inicio de los procesos creativos, ¿sí? Uno empieza dibujando y después se le añade la pintura o después de ahí se convierte en un plano, pero el dibujo es, digamos, ese primer contacto con la forma que nos expondrá que se convertirá en obra, ¿no? Entonces, el dibujo, además, es la forma que vincula este problema tan importante en la historia del arte, que es el de la realidad con el arte. Y estas nuevas, digamos, pues discusiones que se han dado en torno a un concepto crítico de la historia del arte, que es el de la representación, ¿no? Entonces, el dibujo, que en este libro se trata, además del dibujo, pues unas variantes del dibujo, como son el diagrama, como son los esquemas, como son los trazos, permite a los autores, a las autoras y al autor ir como construyendo este mundo artístico de Miguel Covarrubias, siempre dándole importancia a la forma a través del dibujo. Otro de los binomios que a mí me parecen súper importantes que hay que destacar es el de arte y ciencia. Nos demuestran los autores en los textos que las fronteras entre arte y ciencia pues no se encuentran fijas, para Miguel Covarrubias por supuesto, y son permeables. Aquí conviene hablar de toda esta pues relaciones intelectuales, artísticas que mantuvo Covarrubias, pues con toda una variedad de científicos sociales y naturales, ¿no? Y eso le permitió como atravesar estos puentes de los que hablaba hace rato Natalia, entre arte y ciencia, ¿no? Ello nos lleva también a plantear otras dicotomías, como el de la evolución del estilo y la evolución biológica, del que habla Anaí Luna, por ejemplo, la idea de desarrollo cultural, que ya, bueno, se ha hablado en el dossier lo hablan mucho y también lo habla, lo desarrolla esta Mónica Ramírez, y la relación que también es deudora de arte y ciencia entre dibujo arqueológico y dibujo artístico. Ambos transformando la naturaleza de los objetos. Entonces, estas apreciaciones entre lo subjetivo y lo objetivo son uno de los aspectos de los que Miguel Covarrubias aprovecha para, digamos, expresar sus ideas. Otro de los binomios que creo que también resumen de algún modo los planteamientos de este libro es el de fragmento versus unidad, ¿no? La noción, pues el resultado hay que entender también la época en la que está viviendo Miguel Covarrubias y estas, pues sí, fragmentación política y los nacionalismos que lo que hacen es cerrar las fronteras, digamos, y este esfuerzo, pues yo diría humanista de Covarrubias de borrar las fronteras
desde sus propias convicciones que tienen que ver con la forma, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la cultura. Entonces, el difusionismo, por ejemplo, del que ya hablo ahorita en otro momento, pero que aquí se vuelve a retomar, la idea de la geografía cultural, en donde como podemos ver en los mapas que están allá abajo, se expresa una noción de unidad cultural, nos ayuda a entender cómo para Covarrubias el mundo no está fragmentado, ¿sí? Sino que el mundo es una unidad que necesita una expresión, ¿no? Y su trabajo está dirigido a expresar esta unidad en diferentes niveles. Otro de las, y por último, el último binomio que voy a mencionar y que también está presente, tiene que ver con esta nuevo pues, esfuerzo por desarrollar una identidad americana. Y que aquí estaríamos hablando de este binomio o esta dualidad entre América y Europa. Y cómo el espacio y la cultura son para Covarrubias un lugar pues donde se expresan identidades y que él aprovecha para hablar de todo el mundo pacífico y de, digamos, las Américas, como dice Anaí Luna, como un espacio más que de divisiones, de coincidencias. Entonces, el entramado intelectual de Covarrubias y diría de las autoras y el autor para poder configurar este universo tan complejo, pues sí es muy interesante, muy amplio y se aprende muchísimo porque no solo nos presentan pues de dónde pueden venir o no las ideas de Covarrubias, sino también nos presentan toda una sociología, ¿no? O sea, dónde pudo haberlo visto, leído, conocido a una serie de intelectuales, de artistas y de creadores de todo tipo que alimentaron la imaginación y la curiosidad tan inquieta de este artista. Entonces también, pues por supuesto vamos a encontrar en el libro muchas referencias a biólogos, antropólogos, a etnógrafos, a escritores, a editores, artistas, en fin, a un montón de personas que tuvieron que ver con las ideas que plantea Covarrubias. Ahora vuelvo, bueno, hay creo que nada más ya para terminar mi participación, quiero como separar dos momentos dentro del desarrollo del libro, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo el dibujo constituye para Covarrubias un medio de conocimiento y un medio de entrada, digamos, una puerta de entrada al desarrollo de un lenguaje vanguardista y para situarse dentro de la modernidad, digamos, cultural. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, del libro. Y otro de los problemas del libro que también pues tiene, al que se le dedican muchas páginas, es al de esta mirada, cómo va desarrollando él una mirada antropológica. Hay momentos, digamos, en donde la mirada antropológica se encuentra pues atravesada por este impulso modernista de la forma, ¿no? Entonces, el texto de Marco Polo Juárez nos habla, pues desmenuza muy fino cuáles son un momento y otro momento. Y aquí hay un tema sensible, que es el de la crítica postcolonial que se ha hecho a la caricatura de tipos afroamericanos y de otras etnicidades. Es un tema, a mí me parece
la verdad, muy valiente de parte de las autoras y del autor, que enfrenta este asunto de una manera muy, pues yo diría muy inteligente, porque una manera de entender a Miguel Covarrubias, en lugar de enjuiciarlo como han hecho algunos autores, es reconocer pues los medios a través de los cuales él diseñó una u otra estrategia, ¿no? Hay un momento de mayor, digamos, política de representación más estereotípica, y esa tiene que ver con el espacio de las revistas de celebridades como Vanity Fair, y hay otro espacio de una percepción más, digamos, comprensiva en términos antropológicos de la población afroamericana, y que tiene que ver con los libros que él ilustra, ¿no? Entonces, no lo voy a desarrollar porque eso lo van a ver cuando lean el libro, el texto de Marco Polo, pero es un texto muy sensible respecto de cómo se conforman las identidades en este momento. Estamos hablando de los años 30, de los años 20 y de los años 30, ¿no? Entonces, solo hay que ubicar al artista, como hicieron los autores, en su momento histórico-cultural que le corresponde para poder entender lo que estamos viendo y no saltar al prejuicio de inmediato, ¿no? Finalmente, otro de los temas, ya ahora sí yo voy a terminar, que tiene que ver, que a mí me parece increíble, bueno, a mí me interesa especialmente, que es el que denominan orientalismo, ¿no? Y que, bueno, yo creo que si que en un espíritu más americanista podríamos ya ponerle otro título, porque orientalismo es como una cosa para Europa, pero para nosotros en América o en México por lo pronto, significó otro tipo de procesos, y es como reconocer una raíz que sí se desarrolló aquí, ¿no? No es una apropiación como tal, sino es poder indagar en una raíz, y eso me parece, pues, que además de que se menciona a Covarrubias, se menciona a Besmogar, se menciona, por supuesto, a Tablada, se menciona a Vasconcelos, pues yo creo que hay que ampliar la cantidad de personas que sí trabajaron en eso, por ejemplo, Manuel Gamio, por ejemplo, Diego Rivera también, ¿no? O sea, hay muchísimo interés en estos años de los 20, de los 30 y de los 40 por la raíz oriental en términos de cultura, en términos de arte, y incluso dentro de la mitología. Ahí lo voy a dejar. Bueno, entonces, para terminar, este libro es un homenaje a la pasión creativa e intelectual de un hombre excepcional. Pero también hay que subrayar que este libro demuestra la vitalidad y la excelente salud de los estudios y de las publicaciones de la historia del arte en México. Enhorabuena. Ahora voy a leer lo que mandó Anaí Luna y Marco Polo. Voy a empezar por Marco Polo, que está más cortito. Vea los lentes. Bueno, entonces Marco Polo Juárez, que hoy vi en el Facebook que andaba cruzando el cañón, el Gran Cañón, mandó estas líneas. Dice: fue invitado al proyecto Papit Miguel Covarrubias alrededor de 2018, cuando estaba inscrito en la maestría en Historia del Arte de la UNAM. Atesoro esta oportunidad no solo por las experiencias que me ofreció al participar en coloquios, seminarios y visitas a archivos en Ciudad de México, Puebla y Nueva York, sino también por haber propiciado el inicio de conversaciones con Rita Eder, investigadora generosa y mentora desde entonces.
Anaí y Mónica, vínculos que perduran hasta hoy. La inquieta imaginación de Miguel Covarrubias, junto con nuestras propias búsquedas intelectuales, nos impulsó a indagar en una diversidad de temas que se reflejan en esta publicación. De las aulas del instituto a las sesiones virtuales en Zoom, nos leímos mutuamente en varias ocasiones. Propusimos nuevas lecturas y ensayamos distintas maneras para aproximarnos a un conjunto de imágenes que se relacionan en distintos niveles y geografías. Celebro a la distancia la publicación de este libro, así como el proceso colectivo promovido por Rita, que le dio origen. Bueno, ahora las palabras que manda Anaí Luna. Les saludo y agradezco sinceramente a nuestro gran panel de presentadores, Rita, Israel, Itzel, Antonio, Angélica y Andrés. Bueno, saludo al público que nos acompaña en esta celebración por Covarrubiana. Escribo este breve mensaje desde el Pacífico Sur, una de las regiones espirituales y artísticas de Covarrubias. Si observan sus mapas del Pacífico, encontrarán en la parte izquierda, justo arriba de Australia, a Papúa Nueva Guinea, la isla más grande de la cuenca del Pacífico, una de más de 800 lenguas vivas y territorio de una enorme diversidad ecológica, artística y cultural. Estoy en esta isla haciendo trabajo de campo como parte de mi proyecto de doctorado, explorando otras ideas sobre el arte de la mano de mis amigos de la costa central de Papúa Nueva Guinea. De hecho, estoy dando continuidad a algunas de las ideas que desarrollé en el texto que escribí para nuestro libro sobre Covarrubias. El arte como un sistema de conocimiento, el cuerpo humano como el origen del arte, el problema de la forma y la porosa línea que separa la figuración y la abstracción en el arte indígena, por mencionar algunos temas. En mi texto me centré en la figura del etnólogo alemán Karl von den Steinen, quien a finales del siglo XIX viajó a las Islas Marquesas, en la Polinesia Central, para documentar el tatuaje y las artes de ese archipiélago. Quiero confesarles que me emociona mucho estar haciendo lo mismo que él en otra región del Pacífico, tan solo 130 años después. Covarrubias aprendió de von den Steinen el método de la biología de las imágenes, una disciplina que para la década de 1930 comenzó a ser reemplazada por otras corrientes antropológicas como el funcionalismo inglés y el estructuralismo de la escuela francesa, cuyo puntero fue Lévi-Strauss. Mi intención al escribir este texto fue dar cuenta de cómo la biología de las imágenes aportó a Covarrubias una base metodológica sólida para comprender la cultura material indígena y para interpretar el arte prehispánico. El método de la biología de las imágenes le aportó una manera original para pensar las posibilidades de la forma en el sentido de algo vivo, como un organismo sujeto a constantes transformaciones. Covarrubias, como historiador del arte, se dedicó al estudio de sus regularidades formales y con ello nos dejó un testimonio maravilloso de exploración sistemática de las posibilidades de la mirada humana. Además de no dejar de asombrarnos con su obra, este polímata nos enseña también a pensar con las imágenes. La escritura y creación de este libro fueron posibles gracias al impulso de nuestra querida Rita. En medio de la crisis del COVID-19, cuando nos reuníamos por videollamada para discutir nuestros avances y hallazgos. El poder leernos e intercambiar ideas durante un largo lapso de tiempo hizo que nuestros textos se enriquecieran y llegaran a un mejor puerto. Nos ayudó mucho el apoyo que el PAPIT nos brindó al inicio del proyecto para poder viajar a conocer los archivos de los Estados Unidos. Festejo la impresión de este libro y su salida al público por primera vez en este espacio tan significativo, el Palacio de Iturbide, que ha acogido por más de 5 meses esta exposición que también tengo el honor de haber contribuido, en la que también tengo el honor de haber contribuido. Desde el otro lado del mundo celebro doblemente y reitero mi profundo agradecimiento a Rita Eder, maestra entrañable, incansable, creadora de mundos y de proyectos colectivos que han formado muchas generaciones de jóvenes investigadores.
Un abrazo afectuoso desde los mares del sur, Anaí Luna. Sí. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a Rita la invitación. Como bien dijo Rita, hemos participado ya en varios proyectos y siempre es una fortuna poder acompañarla y leerla. Agradezco también a la doctora Angélica que me invitó a presentar este libro y por supuesto también agradezco a Itzel. Es un honor de verdad estar compartiendo la mesa contigo. Yo tengo un texto y prometo que no es muy largo. Dice así: tengo 41 años, pero el domingo ya cumplo 42. Se puede decir que ya no soy ningún chamaco. A esta edad, Miguel, el chamaco Covarrubias, había incursionado, gracias a su impresionante talento, a su espíritu inquieto y a su sorprendente inteligencia, como ilustrador en varias publicaciones mexicanas. Había participado en la intensa vida cultural del México de los 20, junto a personajes como Tablada, Besmogar, García Cabral. Había pasado ya una década y media en Nueva York, donde se consolidó como uno de los artistas más reconocidos entre los círculos intelectuales y entre los consumidores de Vanity Fair, de New Yorker y otras revistas. Se había vinculado y había plasmado en sus dibujos uno de los fenómenos artísticos más importantes de la primera mitad del siglo XX, el Harlem Renaissance. Y como resultado de viajes al sur, a China y a las islas del Pacífico, había escrito o ilustrado un amplio número de publicaciones en las que dio cuenta de sus profundas reflexiones sobre la unidad y la diversidad cultural. Aunque murió joven, en los últimos años de su vida, este artista mexicano participaría activamente en los más importantes proyectos arqueológicos, artísticos y educativos del México del siglo XX. Covarrubias se presenta, pues, como un sujeto constituido por este sinfín de piezas. Su vastísima producción artística, sus descripciones etnográficas, sus reflexiones arqueológicas, sus críticas políticas, sus desplazamientos geográficos, hacen de este artista un fenómeno inacible, o al menos eso parece. Ante la vastedad y en apariencia heterogeneidad de su obra, surge la obligada pregunta sobre la posibilidad de trazar algún hilo conductor que nos permita comprender al que se muestra ya como uno de los principales creadores del siglo XX. El libro que hoy nos convoca parte sin duda de la convicción de que es posible encontrar esta unidad en la diversidad y de que la disciplina de la historia del arte, en el estado fascinante de mutación y apertura en el que se encuentra, nos puede permitir este conocimiento. Mientras escribía estas líneas, trataba de moderar o al menos disimular un poco el entusiasmo de quien se sabe frente a una obra definitoria en la comprensión de un artista. Para entender esto, es decir, para entender el lugar que ocupa este libro en la comprensión de la obra artística e intelectual de Covarrubias, es necesario tomar en cuenta que pese a su innegable calidad o a su amplia producción, Covarrubias ha llegado tarde a la historia del arte mexicano, una disciplina, como tantas otras, signada por el nacionalismo esencialista. Aunque en vida su obra fue motivo constante de análisis, de crítica o de comentario por parte de sus contemporáneos, sobre todo en Estados Unidos, y aunque hoy contamos ya con algunos libros sobre él, el número de estos estudios amplios palidece frente a la ingente producción realizada alrededor de artistas como Rivera, Tamayo, Orozco o Siqueiros. En el 30º aniversario de su muerte fue Olivier Debrois, siempre Olivier Debrois, quien compiló uno de los primeros y quizá durante muchos años el único texto que abordó al artista, el cual, como ha señalado Rita Eder, lo presenta ya como un creador cosmopolita, difícil de encajar en la visión historicista del arte mexicano. Después vinieron los textos de Adriana Williams sobre Miguel y Rosa y el texto de Elena Poniatowska, Miguel Covarrubias, Vida y Mundos, donde recuperó la fascinante obra de este artista a través de testimonios de quienes lo conocieron. Sin embargo, fue necesario esperar al centenario de su nacimiento para que la figura de Covarrubias fuera objeto de investigación académica. Fue hasta 2004 cuando la historiadora y curadora Silvia Navarrete presentó Miguel Covarrubias, Retorno a los Orígenes, y hasta 2014 cuando Miguel Covarrubias, Drawing a Cosmopolitan Line, el libro catálogo que acompañó la exposición retrospectiva organizada en el George O'Keeffe Museum, que se ofreció una primera visión integral, aunque ciertamente breve,
que presentaba ya a Covarrubias como artista, como teórico de arte y como etnógrafo. Este breve recorrido nos muestra a la figura de Covarrubias hacia 2015 como un territorio todavía fértil a la espera de un acercamiento serio, profundo, documentado, reflexivo e interdisciplinario. Un abordaje capaz de localizar y articular en toda su complejidad los numerosos fragmentos de su vida y de su obra. Este panorama nos coloca, pues, en posibilidad de comprender la importancia que tiene para la historiografía del arte mexicano la metodología de investigación implementada desde hace muchos años por Rita Eder, y que hoy ha producido una de las obras más importantes para reencuadrar la historia del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, para complejizar la historia de este arte con el resto del mundo y para entender la aparentemente inacible imagen de Miguel Covarrubias. Como muchas y muchos saben, y como aquí ya se mencionó, este libro puede entenderse como una de las dos partes que, junto con el número monográfico de la revista Anales, constituye este novedoso acercamiento. Sobre ese número especial no me detendré mucho. Hay una presentación muy padre de Itzel, de hecho, que vi en YouTube, está muy bien. No me detendré mucho. Basta decir que en aquel volumen ya se seguían basta decir que aquel volumen ya seguía a Covarrubias en sus fascinantes travesías estéticas, geográficas e intelectuales. Y aunque se presenta como un conjunto amplio y complejo, hoy se nos muestra como el antecedente necesario de la obra que hoy nos convoca y que, al menos desde mi lectura, se presenta este libro como un auténtico punto de llegada de una larga travesía intelectual colectiva. Miguel Covarrubias, de América a los mares del sur, trazos, diagramas y contactos, profundiza, completa y en más de una ocasión complejiza los aportes del volumen antes mencionado. Los 7 ensayos que componen este libro parecen de algún modo ofrecer todas las respuestas, habitar todos los espacios, andar todos los caminos, desde la Ciudad de México hasta Nueva York, desde California hasta las islas del Pacífico y desde el Istmo de Tehuantepec hasta los Andes. Pienso que este libro no es una compilación de textos sobre un tema en común. Creo que este libro ha sido investigado, como bien lo dijo Itzel, ha sido investigado, discutido y escrito de forma colectiva para construir algo parecido a una monografía total. Y aventurándome como lector, pensaría que el conjunto de textos que lo componen pueden ser leídos a través de 3 ejes rectores o 3 preocupaciones que acompañaron siempre el trabajo de Covarrubias. En primer lugar, la posibilidad de instituir al dibujo como una herramienta de conocimiento, de aprehensión y de comunicación de la realidad. En segundo lugar, la posibilidad de repensar los debates estéticos a partir de un ejercicio de descentramiento geográfico o cultural. Finalmente, la necesidad de borrar las fronteras disciplinares para entender a la producción de imágenes como una forma de conocimiento transdisciplinar capaz de ofrecer una explicación total y universal sobre el origen de las formas artísticas. En su texto, De México a Nueva York, Miguel Covarrubias y la caricatura, Rita Eder sostiene que para Miguel Covarrubias la elaboración de caricaturas iba mucho más allá de la práctica común de exagerar rasgos físicos o de personalidad. Analizando las influencias de Gombrich y Cris, Eder observa en el trabajo temprano de este artista el germen de un método visual que se aleja de la práctica mimética tradicional para explorar y experimentar de la mano de las vanguardias artísticas distintas formas de equivalencia visual para lograr la representación subjetiva del carácter. Sumado a esto, en su siguiente texto, Los años de la crisis y la nueva caricatura, Eder reconstruye con rigor y sensibilidad, a través del análisis de la interacción entre texto e imagen, el papel de Covarrubias como cronista visual de la Gran Depresión. Como muestra la autora, en su amplísimo trabajo en Vanity Fair, el artista no solo documentó una época de crisis, sino que creó y ofreció al público una forma de mirar de manera crítica al poder, a la cultura, al espectáculo y a la identidad. Por otro lado, el texto de Marco Polo Juárez, El New Negro de Miguel Covarrubias, al acercarnos a la participación del mexicano en la efervescente vida cultural gestada al norte de Manhattan, viene a saldar una deuda importante no solo del volumen de Anales antes referido, sino prácticamente de toda la producción académica sobre Covarrubias. En su texto, Juárez no solo nos presenta a Covarrubias como un observador privilegiado del movimiento cultural afroamericano del Harlem, sino que sitúa esta mirada y esta producción
en el centro de una compleja intersección entre los desarrollos de la caricatura modernista, el surgimiento de la observación etnográfica y el desarrollo de una práctica de crítica social. Al revisar los materiales de archivo de Covarrubias, bocetos, mapas, dibujos, Juárez observa tanto el proceso creativo de Covarrubias como las fuentes visuales, notas periodísticas o películas, que por aquellos años complejizaban y ponían en tensión las formas de representación de la negritud en general y de las comunidades afroamericanas en particular. Al mostrarnos el proceso de redefinición de la identidad visual afroamericana en oposición a los estereotipos heredados del esclavismo, que ya incluían exageraciones corporales vinculadas con formas de dominio a través de la ridiculización o la sexualización, Juárez, como bien lo dijo Itzel ahora, Juárez nos acerca a un Covarrubias cuya mirada sobre la cultura afroamericana no está exenta de ambigüedades, que celebra el jazz y utiliza la caricatura para expresar la maravilla del baile y la vitalidad del Charleston, pero que al mismo tiempo reproduce algunos estereotipos racistas. Covarrubias se nos muestra así en el centro de los debates modernos en torno a la relación entre representación y colonialismo. A partir de este punto, y gracias al texto de Rita Eder, Yuxtaposiciones, Negro Drawing y Que Viva México, Eisenstein, Covarrubias, Montenegro y Besmogar, a partir de este punto, nos acercamos y entendemos en su complejidad el espacio de intercambios intelectuales y estéticos que dieron lugar a una particular forma de orientalismo mexicano del que participaron no pocos artistas e intelectuales mexicanos. Yuxtaposición es uno de los conceptos que mejor clarifica el complejo entramado a partir del cual el Harlem, México, Bali configuraron en Covarrubias la necesidad de descentrar las imágenes, de borrar todas las fronteras políticas, disciplinares y culturales, y lo colocó frente a un gran desafío, un desafío en el que se embarcó el resto de su vida, la necesidad de conocer la forma en la que las formas primitivas habían evolucionado y se habían dispersado por el mundo. De esta manera, en Art Forms of the Pacific Area, propuesta sobre una topografía del arte, Mónica Ramírez, una verdadera experta en el estudio de las relaciones entre procesos artísticos y el desarrollo de la disciplina geográfica, nos acerca a uno de los trabajos en los que Covarrubias utilizó la proyección cartográfica para teorizar sobre los posibles vínculos formales existentes entre el arte indígena de América y Asia y para repensar la riqueza cultural de los pueblos que habitan la cuenca del Pacífico. Por su parte, en Formas que se multiplican, Miguel Covarrubias y la biología de las imágenes, Anaí Luna traza una compleja genealogía intelectual que hunde sus raíces en las tesis de las formas originarias de Goethe, que atraviesa todo el siglo XIX y que a principios del siglo XX dio lugar a la llamada biología de las imágenes, con las que el etnólogo Carl von Steiner, entre otros, postularon la existencia de formas artísticas originarias de las que se derivaban múltiples motivos. Como es sabido, Covarrubias retomó este modelo para estudiar el arte polinesio y el arte mesoamericano. En su texto, erudito y fascinante, Anaí Luna nos acerca a los dibujos y esquemas realizados por Covarrubias en las islas del Pacífico y en México para mostrarnos, una vez más, el fascinante método con el que lograba abstraer los elementos esenciales para establecer vínculos y genealogías complejas de formas originarias vivas y en permanente transformación. Finalmente, en el texto Una colección de imágenes, el dibujo arqueológico sudamericano de Miguel Covarrubias, un texto escrito a 4 manos y a la distancia entre el norte y el sur de América por Mónica Ramírez y María Alba Bovicio, se reconstruye el proyecto inconcluso de Miguel Covarrubias sobre el arte indígena sudamericano. Expertas en el estudio del arte popular y en su relación con los debates académicos y científicos, las autoras nos muestran cómo hasta el último día de su vida, Covarrubias trabajó con una metodología visual que privilegiaba el dibujo como herramienta de análisis, una herramienta de análisis a través del cual construyó una amplia colección de imágenes que funcionaban como una especie de museo visual. Concluyo. Todos los textos de este libro, de una u otra forma, cruzan estos 3 ejes fundamentales: el dibujo y la síntesis visual como método, el descentramiento de la estética y el desbordamiento de las disciplinas. A partir de estas guías, las autoras de este libro aprehenden lo aparentemente inacible
en toda su complejidad y nos ofrecen una obra multidimensional en la que la historia del arte muestra toda su potencia explicativa. Quizá ahora se entienda mejor mi entusiasmo frente a este impresionante aporte historiográfico, frente a este esfuerzo de investigación que al desbordar, como lo hizo el propio Covarrubias, las fronteras disciplinares, geográficas y culturales, nos presenta el que es sin duda el acercamiento más completo a la obra de este gran artista. Antes de concluir, quisiera hacer una breve nota sobre las autoras de este texto. La mayoría de ellas, como ya se dijo, no está aquí este día. Mientras leo estas líneas, Anaí Luna está, como a ella le gusta decir, 15 horas en el futuro, trabajando en una investigación con las mujeres de Papúa Nueva Guinea. Mónica Ramírez Bernal se encuentra concluyendo su investigación doctoral en Columbia University. Y Marco Polo Juárez, recién doctorado, se encuentra asumiendo labores docentes en la Universidad de Maryland, aunque ya nos dijo Itzel que está en el Gran Cañón. Todos ellos fueron en su momento estudiantes del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. En ese contexto, gracias a los programas de apoyo a la investigación desarrollados en nuestra universidad, las y los jóvenes investigadores se vincularon con las y los más destacados historiadores del arte para discutir el trabajo de Miguel Covarrubias. Viajaron dentro y fuera de México para revisar a detalle los archivos de artistas y hoy publican la obra más importante sobre este tema. No es necesario destacar una vez más los importantes aportes de Rita Eder a este y a tantos otros temas. Todos sabemos que sus textos han ampliado y clarificado nuestro entendimiento de los procesos artísticos del siglo XX mexicano. Pero más allá de sus importantes investigaciones, quiero concluir destacando su importante capacidad para articular a distintas generaciones de historiadoras e historiadores para que permanentemente renuevan incesantemente y permanentemente los grandes temas de esta disciplina. Esta metodología desarrollada por Rita Eder sigue enriqueciendo la historiografía del arte mexicano. Muchas gracias. Ahora voy a dar lectura a dos breves textos. Primero el de Mónica Ramírez y después el de María Alba Bovicio. Dice Mónica: hace casi 10 años, en 2016, cuando empezábamos a trabajar en el proyecto Covarrubias, mientras redactábamos las solicitudes para que las universidades nos apoyaran, decidíamos la periodicidad y el formato de nuestras reuniones y abríamos la correspondiente carpeta de Drive, en donde por muchos años compartimos todas nuestras ideas, proyectos y documentos. Rita nos advirtió que debíamos estar preparadas porque entre nuestros temas iba a haber mucha contaminación. Me gustaba pensar que en ese momento Rita, una de las más destacadas historiadoras del arte en México, nos invitaba a Anaí y a mí, entonces unas estudiantes de maestría que la admirábamos y admiramos profundamente, a dejar cualquier individualismo y egoísmo atrás para permitirnos ser invadidas, en el mejor de los sentidos, por las ideas de la otra. Unos años después me encontré con un libro de la antropóloga Anna Tsing, en donde propone la idea de la contaminación como una colaboración. Según Tsing, para que una contaminación sea efectivamente una colaboración, tenemos que permitir, cita, que el encuentro con el otro nos transforme. Y eso, estoy segura, fue lo que ocurrió con el proyecto Covarrubias y en las páginas del libro que hoy presentamos. Aunque cada capítulo lleva el nombre de un autor, cada uno de ellos fue transformado por las lecturas compartidas, los viajes de investigación, los coloquios organizados, pero sobre todo por las conversaciones y los debates constantes entre Marco, quien se integró después al proyecto, Anaí, Rita y yo. María Alba se sumó a nuestra colaboración en el segundo coloquio y escribió conmigo un capítulo poniendo a prueba la dificultad, pero también demostrando el profundo enriquecimiento de un texto que se escribe a dos manos. Me atrevo a decir que este no es un libro colaborativo como tantos otros. Este libro fue escrito durante muchos años y con muchas contaminaciones de por medio, transformando la manera en la que a mí me gustaría seguir trabajando en el futuro, dejándome invadir profundamente por las ideas de los demás. Y contesta María Alba Bovicio: suscribo las palabras de Mónica y agrego que para mí fue una experiencia más que enriquecedora el desafío de desentrañar la mirada de que Covarrubias tuvo sobre el arte andino, que estudio hace ya décadas en diálogo con esta joven y brillante investigadora llamada Mónica Ramírez.
a lo que se sumó el placer de participar en un seminario y una vez más, como tantas otras, disfrutar el intercambio de los queridos colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, intercambio que se retoma a mediados de los 90 del siglo pasado y que espero siga en el futuro. Felicitaciones a todas por el libro y un abrazo. Bueno, me queda poco por decir porque ya se ha dicho mucho. ¿Se oye o no se oye? Más cerca. Me queda poco por decir, voy a ser muy breve. Cuando pedí a los demás autores mandar pues una reflexión sobre su libro o sobre el trabajo, francamente no pensé que venía con tantas cosas agradables para mí y lamento si un exceso. Bueno, el libro que hoy se presenta lleva un título que intenta sintetizar algunos de los muchos aspectos de la extensa, compleja y diversa obra de Covarrubias, que fue sobre todo dibujante, también pintor, geógrafo, antropólogo, viajero, hombre curioso, y no diferenciaba el mundo por lo nacional, sino por una integración de la diversidad compuesta por migraciones, donde el sistema ornamental y la forma, por muy diferente que fuera, se encontraban afinidades con el arte chino, el arte prehispánico, el de la costa noroeste de los Estados Unidos. Es decir, fue a través de la ornamentación que él pudo encontrar todas estas raíces que unificaban un modo de hacer. Él fue producto de su tiempo, pues en los años 40, Paul Rivet ya había hablado sobre el origen del hombre americano y su procedencia del continente asiático, pasando por el estrecho de Bering. Eran los tiempos donde no se sabía de la antigüedad del hombre americano. Esas preguntas quedan aún pendientes y tienen que ver con diversos problemas. Esas preguntas, sí. En la introducción afirmaba que Covarrubias tuvo como método fundamental la imagen como método, ya se ha citado eso, ya que sus teorías emergen de la observación cuidadosa de la imagen, de donde derivan muchas de sus hipótesis sobre las afinidades culturales. Un hombre que trabajó con diagramas, como el que pueden ver aquí arriba, que orientaron sus puntos de vista desde donde realizó todas sus ideas. Su capacidad y curiosidad por otras culturas lo llevaron a Bali, donde pasó mucho tiempo, y bueno, eso es algo sobre lo que yo hablo en el libro, y donde también digo que fue en Bali donde Covarrubias se convirtió en antropólogo y allí escribió uno de los libros más importantes sobre esa isla. Bueno, unas palabras sobre el título. ¿Cómo? Sí. El nombre de este libro quiere ser un homenaje a Covarrubias, porque si bien transitó por muchos lugares y buena parte de América, quería hacer un mapa cultural por medio de sus diagramas y de las relaciones de distintas culturas del continente americano y de diversos otros lugares. A sugerencia de mi gran amiga Ena Lastra, me dijo, ¿por qué le dices
de las Américas al Pacífico. Ya es tiempo que lo nombremos de otra manera. Y no fue difícil convencernos, puesto que la mayoría de nosotros creció con la idea de que se trata de un solo continente, y eso es lo que Covarrubias pensaba a partir de los símbolos culturales del águila, el jaguar y la serpiente, cuyo pasado unía todas las llamadas dos Américas cuando era una sola. Sabemos que causará quizás confusión y en algunos casos molestia, pero quizás los Estados Unidos deberían reflexionar que los días de América para los americanos en realidad han pasado. Si bien hoy hay la idea de borrar todas las referencias territoriales con el famoso incidente del Golfo de México, es tiempo que, como ya se hizo desde México, corregir esta idea que hace recordar el trabajo del maestro de muchos, Edmundo Gorman, sobre la invención de América. Este libro es producto de lo que la UNAM llamó un proyecto PAPID, que implica el trabajo conjunto entre profesores y alumnos. Y si bien este libro intenta ser un modelo no completo, no perfecto, de los buenos resultados de trabajar en equipo y dar a los jóvenes su lugar como colaboradores y productores de ideas. Sin Marco Polo Juárez, Anaí Luna, Mónica Ramírez y la colaboración de María Alma Bovicio de la Universidad de Buenos Aires, eso no hubiera sido posible. Cada uno escogió distintos temas, como ya hemos visto. Marco Polo, el Harlem Renaissance, que hizo tan conocido a Covarrubias. Mónica Bernal dedicó su energía a los diagramas y a los mapas. Y junto con María Alba Bovicio rehicieron a Covarrubias y el libro no terminado, dedicado a, ahora sí se oye mejor, al arte indígena de Sudamérica. Es decir, Covarrubias nunca escribió la última parte de su libro sobre Sudamérica, pero entonces esta incursión sobre los archivos la hizo encontrar las notas de Covarrubias sobre ese libro, y entonces entre Mónica y María Alba Bovicio compusieron de nuevo lo que hubiera podido ser el libro sobre Sudamérica. Bueno, pues yo ya se ha dicho sobre lo que trabajé, la importancia que tuvo Nueva York para él, no solo como el exitoso caricaturista que siempre fue, pero también sobre lo que esa ciudad y sus museos, como el Metropolitan y el de Historia Natural, le permitieron comprender sobre el diseño y la ornamentación. Sí, Covarrubias se educó en los viajes, pero también en los grandes museos. Su romance con Nueva York, donde vivió por más de 14 años, iba y venía, quizás hasta el año 49, terminó con el macartismo y con ello también su larga y fructífera alianza con Rosa Covarrubias, quien tomaba todas las fotografías de muchas de sus andanzas. Bueno, pues es lo que yo tengo que decir ahora después de tantas cosas que ya se dijeron. Agradezco muchísimo a Itzel y a Israel haberse tomado el trabajo de leer este libro. Se ve en sus comentarios que así lo hicieron, y espero que todo lo que dijeron sobre el libro fructifique mucho y que puedan ver el libro y que les interese tenerlo. Muchas gracias.